A las 2:47 de la tarde, el teléfono de Alejandro Ramírez registró actividad desde Oaxaca, 36 horas después de que su familia reportara su desaparición en Monterrey. Alejandro, un ingeniero de 28 años, había salido de su casa en San Pedro Garza García el 15 de marzo, rumbo a una reunión de trabajo en el centro de la ciudad. Nunca llegó. El día había comenzado como cualquier otro en la vida de Alejandro. El sol brillaba intensamente sobre Monterrey, y el aire fresco de la mañana llenaba la ciudad de una energía vibrante. Alejandro se levantó temprano, al igual que siempre, y se preparó para el día. Se miró en el espejo del baño y se alisó el cabello oscuro, mientras escuchaba el sonido de las aves al otro lado de la ventana. Su apartamento estaba ordenado, reflejando su personalidad meticulosa. Mientras tomaba su café, revisó su agenda. Tenía varias reuniones programadas, pero la más importante era a las 3 de la tarde en el centro de la ciudad. Dejó la taza en el fregadero y se dirigió hacia la puerta, sintiendo una ligera inquietud que no lograba identificar. A pesar de todo, salió con confianza, cerrando la puerta detrás de él mientras el sonido del cerrojo resonaba en el pasillo vacío. Revisamos las cámaras del C5 que deberían haber captado su ruta habitual. Sorprendentemente, entre las 2:15 de la tarde y las 2:45 de la tarde, el auto de Alejandro no aparece en ninguna de las grabaciones de esa tarde. Es como si nunca hubiese salido de su casa. La oficina del C5 estaba en silencio, salvo por el zumbido de los monitores y el clic ocasional del teclado. Los investigadores se sentaron en una pequeña sala oscura, iluminada solo por el brillo de las pantallas frente a ellos. El técnico de video se inclinó hacia adelante, ajustando los controles y revisando cada fotograma con atención. El detective miró las imágenes, buscando cualquier señal, cualquier movimiento que pudiera indicar la presencia del auto de Alejandro. Pero las calles parecían misteriosamente vacías en el momento en que debería haber pasado. A su lado, un colega fruncía el ceño, frustrado por la falta de pistas visibles. Yo lo vi esa mañana. Salió de la casa hablando por teléfono, se le veía algo apurado, como si estuviera discutiendo, pero no logré escuchar bien, comentó su vecino, el señor González. El señor González, un hombre de mediana edad con cabello canoso y una voz tranquila, se encontraba en su jardín cuando vio a Alejandro salir. El sol matutino iluminaba la calle, y las hojas de los árboles susurraban suavemente con la brisa. Alejandro caminaba rápido, con el teléfono pegado a su oído. Su expresión era tensa, y sus manos gesticulaban mientras hablaba. González observó desde la distancia, sintiendo una curiosidad involuntaria. No era común ver a Alejandro tan alterado. Lo vio alejarse hasta que desapareció de su vista, dejando solo el eco de su conversación en el aire. Alejandro tenía una rutina meticulosa. Salía a las 8 de la mañana, regresaba a las 7 de la tarde, y pasaba la noche revisando proyectos en su computadora. Aquella mañana de marzo, su agenda mostraba una cita en el centro a las 3 de la tarde, pero algo cambió en su trayecto habitual. Los días de Alejandro solían ser meticulosamente organizados. Su vida era un reflejo de su profesión como ingeniero, precisa, eficiente y cuidadosamente planificada. Su apartamento era un santuario de orden, donde cada objeto tenía su lugar. Al llegar la noche, se sentaba en su escritorio, la luz de la pantalla iluminando su rostro mientras revisaba los proyectos que tanto le apasionaban. Sin embargo, esa mañana, una inquietud lo acompañaba. Había algo en el aire, una sensación de que los eventos estaban a punto de salirse del guión. La cita en el centro era importante, pero sentía que algo más requería su atención, algo que no lograba identificar. El análisis del GPS del auto de Alejandro muestra que se detuvo a las 2:32 de la tarde cerca del Parque La Pastora, un lugar que no estaba en su ruta planificada. No se encontraron huellas de frenado brusco ni signos de lucha dentro del vehículo.
El Parque La Pastora era un lugar tranquilo, un refugio verde en medio de la ciudad. Los árboles altos proporcionaban sombra y el canto de los pájaros llenaba el aire. Pero esa tarde, algo perturbó la paz del lugar. El auto de Alejandro, un vehículo discreto y bien cuidado, estaba estacionado al borde del camino. El forense examinó el interior del auto, buscando cualquier indicio de lo que pudo haber sucedido. El asiento estaba ajustado perfectamente y las llaves y la cartera de Alejandro descansaban en el asiento del pasajero. No había señales de lucha, ni huellas que indicaran un escape apresurado. Era como si Alejandro simplemente hubiera desaparecido, dejando atrás solo el silencio de su ausencia. Un testimonio anónimo llegó a los investigadores 2 días después. Alguien afirmaba haber visto un auto similar al de Alejandro estacionado en una plaza comercial de Monterrey a las 5 de la tarde del día de su desaparición. Sin embargo, las cámaras de seguridad del lugar no mostraban su vehículo. El testimonio llegó en un sobre sin marcar, deslizado por debajo de la puerta de la estación de policía en medio de la noche. La nota era breve y escrita con letras apresuradas. Decía haber visto un auto que coincidía con la descripción del de Alejandro estacionado en una plaza concurrida. Los investigadores se apresuraron a revisar las cámaras de seguridad de la plaza. Las imágenes mostraban el bullicio de la tarde, compradores apresurados, familias deambulando, coches entrando y saliendo del estacionamiento. Pero, a pesar de los esfuerzos por encontrar alguna coincidencia, el auto de Alejandro no aparecía en ninguna grabación. Su hermana, Mariana, recuerda haberle enviado un mensaje por WhatsApp a las 3:15 de la tarde, preguntándole si ya había llegado a su reunión. El mensaje nunca fue leído, pero la última conexión de WhatsApp fue registrada a las 4:10 de la tarde. Mariana estaba sentada en el sofá de su sala de estar cuando envió el mensaje. La luz del atardecer se filtraba por las cortinas, dándole al espacio una calidez acogedora. Se sentía inquieta, algo en su interior le decía que algo no estaba bien. Alejandro solía responder rápido, pero esa tarde su mensaje quedó sin respuesta. A las 4:10 de la tarde, revisó su teléfono nuevamente. La última conexión de Alejandro en WhatsApp era un enigma que solo incrementó su ansiedad. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no respondía? Mariana se sintió impotente, mirando fijamente la pantalla como si pudiera ofrecerle respuestas que se negaban a llegar. Con la ayuda de la aplicación de rastreo que Alejandro había instalado en su celular, detectamos que su teléfono emitió una señal desde una zona residencial en las afueras de Oaxaca a las 2:47 de la tarde del siguiente día. La distancia entre Monterrey y Oaxaca es de más de 900 kilómetros, un trayecto que toma al menos 12 horas en auto. El detective se inclinó sobre el mapa que cubría la mesa de la sala de investigaciones. Las líneas rojas trazaban la ruta desde Monterrey hasta Oaxaca, una distancia formidable que planteaba más preguntas de las que respondía. ¿Cómo había llegado el teléfono de Alejandro hasta allí en tan poco tiempo? El equipo de investigación seguía cada pista con diligencia, pero el rastro era escurridizo. El paisaje entre las dos ciudades era vasto y diverso, desde las montañas hasta las llanuras, y ofrecía innumerables escondites. Pero lo que más preocupaba al detective era la creciente incertidumbre sobre el paradero de Alejandro. La familia de Alejandro, desesperada, comenzó a buscarlo por sus propios medios, distribuyendo volantes en redes sociales y contactando a conocidos. La incertidumbre crecía y con cada día que pasaba, las esperanzas de hallar respuestas se desvanecían lentamente. Las redes sociales se llenaron de imágenes de Alejandro, su rostro amable y sus ojos vivos capturados en fotos familiares y de amigos. Cada publicación era un llamado a la comunidad, un grito de ayuda que resonaba en el ciberespacio. La familia se aferraba a la esperanza de que alguien, en algún lugar, tuviera la clave para resolver el misterio. En casa, la atmósfera era tensa y cargada de emociones. El teléfono sonaba constantemente, pero cada llamada traía la misma decepción.
La desesperación se mezclaba con la determinación de no rendirse. Cada miembro de la familia lidiaba con el dolor a su manera, pero todos compartían el mismo deseo: traer a Alejandro de vuelta. Las pruebas físicas del auto no revelaron nada concluyente. El vehículo estaba intacto y no se encontraron rastros de sangre ni fibras que pudieran indicar una confrontación. Sin embargo, las llaves del auto y la cartera de Alejandro estaban en su interior. El forense volvió a inspeccionar el auto, esta vez con un equipo más avanzado. Los detectores de huellas y las luces ultravioleta escudriñaron cada centímetro del vehículo. Pero, a pesar de los esfuerzos, el auto de Alejandro permanecía como un enigma sellado, sin ofrecer ninguna pista sobre lo que había ocurrido en su interior. Las llaves y la cartera eran un recordatorio inquietante de que Alejandro había estado allí. Pero su ausencia era un vacío palpable, un misterio que desafiaba cualquier lógica aparente. El forense se alejó del auto, frustrado por la falta de evidencia tangible. El caso se complicó aún más cuando una segunda señal del teléfono de Alejandro fue detectada, esta vez desde una zona rural en Chiapas, 48 horas después de la primera señal. La investigación no arrojó ninguna pista sobre quién podría haber movido el teléfono o dónde estaba Alejandro realmente. Las noticias de la nueva señal sacudieron a todos en la sala de investigaciones. Chiapas era aún más lejos, otro salto inexplicable en un rompecabezas que ya era desconcertante. El detective se frotó la barbilla, reflexionando sobre las implicaciones de esta nueva información. Cada señal era como una pieza de un rompecabezas que no encajaba, cada ubicación un punto en un mapa que no ofrecía un camino claro. El equipo se enfrentaba a un espectro de posibilidades, pero sin una dirección clara para seguir. Un mes después, una llamada anónima al Ministerio Público afirmaba que Alejandro había sido visto en un pequeño pueblo en la sierra oaxaqueña. La búsqueda dio inicio, pero el pueblo no mostró rastros de él, solo un testigo que recordaba haber visto a un hombre parecido en una tienda local, comprando agua. La noticia de la llamada despertó una chispa de esperanza en todos los involucrados. La sierra oaxaqueña era un lugar remoto y pintoresco, con montañas que se alzaban majestuosas contra el cielo. El equipo de búsqueda se preparó para el viaje, con la determinación de seguir cualquier pista que pudiera llevarlos a Alejandro. Al llegar al pueblo, la atmósfera era tranquila, casi idílica. Las calles polvorientas estaban bordeadas de casas de adobe, y el aire fresco de la montaña ofrecía una sensación de calma. Pero la tranquilidad del lugar contrastaba con la urgencia de la misión. El testigo, un anciano dueño de una tienda local, se esforzó por recordar los detalles. Era un hombre joven, parecía perdido, compró agua y se fue, explicó mientras su mirada se perdía en el horizonte. La descripción era vaga, pero ofrecía un rayo de esperanza en un caso que se había vuelto cada vez más oscuro. Lo que nadie esperaba era que el caso se quedara sin resolver, con más preguntas que respuestas. ¿Cómo se movió el teléfono de Alejandro tan lejos en tan poco tiempo? ¿Por qué las cámaras no mostraron su auto? ¿Quién está detrás de su desaparición y por qué? La falta de respuestas dejó una sensación de vacío en todos los involucrados. Cada pregunta sin respuesta era un recordatorio de lo incierto que era el destino de Alejandro. Los días pasaban, y con cada amanecer, la posibilidad de encontrarlo parecía desvanecerse un poco más. La familia seguía luchando, manteniendo viva la esperanza de que algún día, Alejandro volvería a casa. El misterio de su desaparición se convirtió en una sombra que se cernía sobre sus vidas, una presencia constante que no se desvanecía. Las preguntas persisten y mientras no haya respuestas claras, las teorías abundan. ¿Podría alguien tan cercano ser la clave de su desaparición? ¿O es esto parte de algo mucho más grande? El misterio permanece, una historia sin final que sigue resonando en la mente de todos. Las teorías son muchas, pero las respuestas pocas. ¿Fue un acto de alguien cercano? ¿O un giro del destino que lo llevó por un camino inesperado?